Hola, buen día. Espero que estén muy bien. En este video vamos a continuar con los fundamentos de cinemática y mecanismos y vamos a ver de qué se tratan las inversiones y la condición de Grahov. Como ya vimos antes, un mecanismo era una cadena cinemática donde al menos un eslabón se había fijado al marco de referencia. De esa cadena cinemática yo podría fijar cualquiera de los eslabones para obtener un mecanismo. Entonces, una inversión es creada por la conexión a tierra de un eslabón diferente en la cadena cinemática. De esa forma vamos a tener tantas inversiones como eslabones tenga el mecanismo. ¿Por qué vamos a estudiar las inversiones? Bueno, porque muchas de esas inversiones dan movimientos totalmente diferentes. Eso no ocurre siempre. En algunos mecanismos todas las inversiones dan movimientos similares, pero hay algunos casos donde cada inversión da un movimiento diferente y esos casos resultan muy interesantes de estudiar. En particular resulta muy interesante estudiar las 4 inversiones del mecanismo manivela-corredera que podemos ver en esta imagen de acá. Y también tenemos esta maqueta del mecanismo manivela-corredera que nos va a ayudar a entender mejor las inversiones. Tenemos el eslabón verde, que es el eslabón 1, el eslabón rojo, que es el eslabón 2, el eslabón celeste, que es el eslabón 3, y el eslabón naranja, que es el eslabón 4. Entonces, vayamos por la primera inversión donde fijamos el eslabón 1, o sea, el eslabón verde. Esto permite que la manivela, el eslabón rojo, dé una vuelta completa. Y el eslabón 4, o sea, el de color naranja, que tiene una junta prismática, lo vamos a llamar corredera. Por eso a este mecanismo se lo conoce como manivela corredera. Este es el mecanismo típico de los motores de combustión interna y también de los compresores. Acá tenemos este mecanismo que representa el movimiento de un motor de combustión interna. Tenemos el eslabón rojo, que es la manivela, más conocido como cigüeñal del motor, y el eslabón verde, que es el pistón del motor y desliza como una corredera. También tenemos el eslabón amarillo, que es la biela o el acoplador. También tenemos esta otra máquina que consta de 2 mecanismos manivela-corredera. Fíjense que acá tenemos uno con esta manivela y esta corredera de acá, y acá tenemos el otro con esta manivela y esta corredera de acá. Esta máquina usa el mismo principio de funcionamiento que los motores a vapor, pero en este caso es accionada por aire. El pistón está solidario a esta corredera que mueve esta manivela, que es solidaria también a esta rueda que hace de volante de inercia. Y también es solidaria a esta otra manivela que se encarga de mover esta válvula, que es la que permite que el aire vaya a una u otra cámara del cilindro. La segunda inversión es esta de acá, donde ahora lo que fijamos es el eslabón 2, que sería el eslabón rojo. En este caso todos los eslabones pueden rotar alrededor del eslabón fijo. Este motor fue muy usado en los primeros motores rotativos, que se solían usar en los aviones de la Primera Guerra Mundial, como podemos ver en este video. En ese caso, el cigüeñal quedaba fijo y el bloque del motor, que estaba solidario a la hélice, giraba alrededor del cigüeñal. Fíjense acá cómo todo el motor rota, mientras el cigüeñal permanece inmóvil. La inversión número 3 es esta de acá, donde lo que fijamos ahora es el eslabón número 3, o sea, el eslabón celeste. Entonces, cuando fijamos el eslabón celeste, tenemos que el mecanismo realiza este movimiento. ¿Sí? Por practicidad lo vamos a colocar así de manera horizontal para realizar el movimiento. Tenemos el eslabón 2, que es el eslabón rojo que puede dar una vuelta completa, o sea, es una manivela, y el eslabón naranja que realiza un movimiento de vaivén. Este mecanismo se solía usar en los motores de vapor de baja potencia. Y acá tenemos esta máquina que representa a uno de esos motores de vapor que en este caso funciona con aire. Tenemos la manivela, esta de color rojo, que realiza una vuelta completa y tenemos el cilindro, este de acá, que realiza un movimiento de vaivén. Y es el mismo cilindro que con el movimiento de vaivén habilita la entrada de aire a una u otra cara del pistón. Por último, tenemos la inversión número 4, donde lo que fijamos ahora es el eslabón 4, o sea, este eslabón de color naranja. ¿Sí?
Entonces el movimiento que puedo realizar es este de acá, ¿sí? Voy a girarlo simplemente por practicidad para que se entienda mejor el caso de aplicación. Entonces lo coloco de esta manera, ¿sí? Lo que fijo es el eslabón naranja y mi entrada de movimiento va a ser a través de este eslabón que es el eslabón rojo, ¿sí? Bueno, este tipo de mecanismo se solía usar en las bombas manuales para sacar agua, ¿sí? Fíjense que es el mismo tipo de movimiento. Ahora vamos a ver la condición de Grahov. La condición de Grahov es una relación muy simple que nos permite predecir el comportamiento de rotación de las inversiones de un eslabonamiento de 4 barras y se basa solo en las longitudes de los eslabones. Entonces, supongamos que tenemos este eslabonamiento de 4 barras, ¿sí? Vamos a llamar S a la longitud del eslabón más corto, que en este caso sería el eslabón rojo, este de acá. Vamos a llamar L a la longitud del eslabón más largo, que en este caso sería el eslabón celeste, este de acá. Y vamos a llamar P y Q a las longitudes de los otros dos eslabones, o sea, el eslabón naranja y el eslabón azul. Entonces tenemos S la longitud del eslabón más corto, L la longitud del eslabón más largo, P y Q las longitudes de los otros dos eslabones. La condición de Grahov dice que si S más L es menor que P más Q, entonces a ese mecanismo lo vamos a llamar Grahov o clase 1 y por lo menos un eslabón va a ser capaz de dar una vuelta completa con respecto al plano de la bancada. Eso corresponde a este mecanismo de acá. Fíjense que si sumo la longitud del eslabón más corto, que es este, el rojo, a la longitud del eslabón más largo, que es este, el celeste, ¿sí? Alineándolos de esta manera, esa suma resulta menor que las longitudes de los otros dos eslabones, ¿sí? Este y este de acá. Entonces decimos que el mecanismo es Grahov o clase 1 y vamos a saber que al menos un eslabón puede dar una vuelta completa. Si fijamos cualquiera de los eslabones adyacentes al eslabón más corto, que es el rojo, vamos a tener un mecanismo que va a ser manivela balancín. Fíjense que si fijo este eslabón, el celeste, el eslabón rojo puede dar una vuelta completa y está pivotado a la bancada. Entonces decimos que es una manivela. Y el eslabón azul, que es este de acá, también está pivotado a la bancada, pero realiza un movimiento de vaivén. Entonces decimos que es un balancín. Por eso se llama mecanismo manivela balancín. Si fijo el otro eslabón adyacente al más corto, que es el naranja, también vamos a tener un mecanismo manivela balancín, ¿sí? Fíjense que el movimiento es similar al anterior. Si en cambio fijamos el eslabón opuesto al más corto, que en este caso sería fijar el eslabón azul, vamos a tener un mecanismo que se llama doble balancín. En este caso el eslabón más corto, que es el rojo, puede seguir dando una vuelta completa, pero los otros dos eslabones, el naranja y el celeste, hacen un movimiento de balancín. Por eso el nombre doble balancín. Y en el caso de que yo fije el eslabón más corto, o sea el rojo, a este mecanismo lo vamos a llamar doble manivela, porque tengo dos eslabones que están pivotados a la bancada y que pueden dar una vuelta completa, ¿sí? Fíjense que en este caso los eslabones celeste y naranja pueden dar una vuelta completa. Por eso se llama doble manivela. No resulta muy fácil, pero pueden dar una vuelta completa. La siguiente condición es aquella donde S más L es mayor que P más Q. O sea, donde la suma del eslabón más corto más el eslabón más largo me da mayor que la suma de los otros dos eslabones. A esta condición la vamos a llamar no Grahov o clase 2. Y la característica es que ningún eslabón va a ser capaz de realizar una revolución completa con respecto a cualquier otro eslabón. Entonces tenemos este mecanismo que es no Grahov. Fíjense que el rojo sigue siendo el eslabón más corto y el celeste sigue siendo el eslabón más largo. Entonces podemos ver que la suma de estas longitudes es mayor a la suma de los otros dos eslabones, que son P y Q, que estarían alineados acá. Como dijimos, en este caso ningún eslabón va a ser capaz de dar una vuelta completa. Fíjense, por ejemplo, en este caso, el eslabón rojo pasa de esta posición límite a esta otra posición límite sin dar una vuelta completa. Lo mismo pasa con el eslabón naranja, que puede ir de esta posición límite a esta otra posición límite sin dar una vuelta completa. Y si fijo otro eslabón, va a pasar exactamente lo mismo. Ningún eslabón puede dar una vuelta completa. Entonces decimos que todas las inversiones van a ser triples balancines. En realidad, estrictamente hablando, no es correcto llamarlos triples balancines,
Porque habíamos dicho que un balancín era un eslabón que estaba pivotado a la bancada y realizaba un movimiento de vaivén. Y en este caso, el eslabón azul, si bien realiza un movimiento de vaivén, ¿sí? Como podemos ver, no da una vuelta completa, no está pivotado a la bancada. Entonces no debería llamarse balancín, ¿sí? Sin embargo, se lo llama triple balancín para diferenciarlo del doble balancín del caso Grajov o clase 1. Por último, tenemos el caso donde la longitud del eslabón más corto más la longitud del eslabón más largo es igual a la suma de las longitudes de los otros dos eslabones. Y lo vamos a llamar caso especial Grajov o clase 3. En este mecanismo, ¿sí? El rojo sigue siendo el eslabón más corto y el celeste sigue siendo el eslabón más largo. Y el azul y el naranja los otros dos eslabones. Entonces fíjense que acá tenemos un caso especial de Grajov, ¿sí? Donde podemos ver que la suma de las longitudes son iguales. Tengo el más corto más el más largo igual a la suma de las longitudes de los otros dos eslabones. En este caso también podemos tener un mecanismo manivela-balancín, pero con la característica de que vamos a tener puntos de cambio. Fíjense que cuando quedan alineados los eslabones, el eslabón de salida puede ir hacia arriba, ¿sí? Como en este caso, o también podría ir hacia abajo, como en este otro. Entonces por eso decimos que tenemos puntos de cambio, porque no sabemos hacia dónde va a salir el eslabón de salida para el mismo movimiento del eslabón de entrada, ¿sí? En este caso fue hacia arriba de nuevo, pero podría ir hacia abajo también. Fíjense que ahí va hacia abajo. Pues hacia arriba y ahí va hacia abajo. Si fijo el eslabón más corto, también tengo un doble manivela, ¿sí? Pero con puntos de cambio. Fíjense que cuando quedan alineados, ¿sí? Esto podría o cruzarse o podría ir así. Entonces, por eso decimos que tenemos puntos de cambio, ¿sí? Ahí se cruza y ahí continúa derecho, ¿sí? O podría seguir así, de esta forma que uno lo llama abierta. Y si fijo el eslabón opuesto al más corto, ¿sí? Que sería este, tengo nuevamente un doble balancín, ¿sí? También con puntos de cambio. Las posiciones de agarrotamiento ocurren cuando quedan alineados dos eslabones móviles. Por ejemplo, en este mecanismo Grajov, cuando se alinea la manivela con el acoplador en esta posición y en esta otra posición, ¿sí? Entonces, en este caso, las posiciones de agarrotamiento me van a definir las posiciones límites del balancín. Fíjense que el balancín va de esta posición límite a esta posición límite, ¿sí? Vuelve a esta. Por eso decimos que las posiciones de agarrotamiento para un mecanismo Grajov me definen las posiciones límites del balancín. Para este mecanismo que es no Grajov, las posiciones de agarrotamiento se dan por la alineación del acoplador con este balancín en esta posición y con el acoplador con este balancín en esta otra posición, ¿sí? Las posiciones de agarrotamiento pueden llegar a ser muy útiles, porque me pueden crear una posición autotrabante, como podemos ver en esta mesa plegable, ¿sí? Donde quedan alineados estos dos eslabones trabando las patas de la mesa. O en algo mucho más sofisticado como este tren de aterrizaje, donde quedan alineados estos dos eslabones, ¿sí? Para evitar que el tren de aterrizaje se retraiga solo. Ahora vamos a ver mecanismos de 5 barras. Como habíamos visto cuando desarrollamos la ecuación de Gröbler, un mecanismo de 5 barras, como este que se muestra en la figura, tiene 2 grados de libertad. Entonces, ¿cómo podría ser para disminuir el número de grados de libertad? Bueno, una alternativa sería vincular de alguna manera el movimiento de dos de sus eslabones. Por ejemplo, podría usar engranajes como estos para vincular la rotación del eslabón 2 con la rotación del eslabón 5. De esa manera, al tener estos engranajes que son solidarios al eslabón 2 y al eslabón 5, estoy quitando un grado de libertad y paso a tener un mecanismo de 5 barras con un único grado de libertad. Ahora vamos a ver los mecanismos de 6 barras. En sí, hay dos mecanismos básicos de 6 barras, que son el mecanismo de 6 barras de Watt, que es este, y el mecanismo de 6 barras de Stephenson, que es este otro.
En el caso del mecanismo de 6 barras de Watt, lo podría analizar como dos mecanismos de 4 barras, este mecanismo de 4 barras y este otro mecanismo de 4 barras, que comparten dos eslabones, que son el eslabón este y el eslabón este. Entonces, analizando este mecanismo de 4 barras, puedo obtener el movimiento del eslabón superior. Y con el movimiento de este eslabón superior puedo analizar este otro mecanismo de 4 barras. En el caso del mecanismo de 6 barras de Stephenson, también tengo un mecanismo de 4 barras, que es este de acá, y un mecanismo de 5 barras, que es este otro mecanismo de acá. Y en este caso comparten tres eslabones, que son este eslabón de acá y este otro eslabón. Entonces, de esa manera yo puedo simplificar el análisis de los mecanismos de 6 barras y analizarlos ya sea como dos mecanismos de 4 barras, en el caso del de Watt, o un mecanismo de 4 barras acoplado a un mecanismo de 5 barras, como es en el caso del mecanismo de Stephenson.